Agua que mata, la muerte no se compra con nada ecológicamente. Radio Parque Vida FM 105.9. Mi nombre es Uli Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche. Y esto que decía en la canción Manu Chao, todo el mundo sin saber. Bueno, para eso también nos juntamos, para que vos sepas qué es lo que está pasando, para que vos sepas que hay despojo, que hay maltrato, que hay desalojos, que hay violencia, que hay represión, que hay un montón de cosas, incluyendo la estigmatización, la subestimación. Hay un montón de cosas a nuestros alrededores y nosotros nos juntamos para contrarrestar eso. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con amor, como te decimos siempre. Es la única manera, llevando amor, llevando abrazos. No tenemos las fuerzas que tienen los poderosos, las poderosas, pero sí tenemos una fuerza que es mucho mayor, que está en el amor. ¿Cómo están? Bueno, la mesa está servida prácticamente y está la productora ahí esperando. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes Marcela Blanco. A toda la audiencia. Aquí yo, la misma, la que habla. Y bueno, una mesa, una amiga que llegó, que bueno. Una amiga parte del equipo. Es parte del equipo, porque siempre la mencionamos y es un placer para nosotros, es un lujo. Vanina María Teglia, profesora de literatura latinoamericana, con quien aprendemos. Cada vez que miro los videos, aprendo un poquito más y los escucho una y otra vez porque son muy importantes. Hola, ¿cómo les va? No, yo soy la que tengo el honor de venir y estar con ustedes porque, bueno, los extrañaba mucho primero y, sí. Y después también al programa extrañaba mucho y a los invitados que ustedes tienen, siempre los escucho y los vuelvo a escuchar porque me enriquecen mucho. Y nosotros cada vez que caminábamos por algún lugar, tanto en La Rioja como en Misiones, nos acordábamos de tantas cosas que nos vas enseñando, como eso que trajiste una vez, hoy lo charlábamos también fuera del aire con Marcela, la banalidad del mal, de Hannah Arendt. Ay, pues sabes que no sé, ahí... Porque no es inglés. Hannah Arendt me parece que es. Sí. Ah, bueno, ¿lo tiró en inglés? No, impresionante. Pero vamos a saludar a la operación técnica porque sin ellos... Ahí tenemos el equipo sí de primera, iba a decir, de primera. Muy bien el inglés, el español, el castellano. Y bueno, no en puedo realidad castellano, todo. no español. Sí. Muy bien. Ahí, también. Lucas Payares en la operación. Darío Rodríguez y nuestro amigo Gravi. Gabriel Soria, que se ríe. Operando en ahí streaming. Están completos, ¿eh? Están ahí, están Hoy como están retrabajando, súper serios, no nos dieron ni bolilla, mucho. Pero bueno, ahí no Darío, sé. ahí se ríe Lucas, ahí le sacamos una sonrisa, qué bueno. Pero instalaron una tecnología impresionante, cambió la radio, ahora pasó a otro nivel. Sí. Pasó a otro nivel, es verdad, sí. La productora no quiere que la enfoquen a ella y me encajaron a mí. A mí también. No, es que les dejé los lugares. Y si yo no hablo mucho. Yo me quiero matar. Pero bueno, no. Yo también. No, ¿qué va a ser? Es así. Bueno, decía que nos acordábamos mucho de vos, Vani, por esto de recorrer los lugares y bueno, tantas veces hemos escuchado de los despojos, desalojos, y en uno de los últimos videitos que subimos ahí como short en el canal de YouTube, de paso te invito a que escuches Radio Parque Vida en la página www.parquevida.com, que también veas los videos y de todos los programas que hay en Parque Vida durante toda la semana, y nuestro canal, el de Ecológicamente, que se llama @ecológicamente_ok. Decía, en uno de los últimos videitos que subimos, que en realidad es programas anteriores, estabas con el amigo Fabio San Bartolomeo, que impresionante. lo esperan siempre en esta radio, ¿no? Lo esperamos porque soy parte del equipo. Pero aparte, ese día que nos dejó ahí una Fabio semillita, nos dejó con ganas de que nos sigan enseñando, porque es fundamental esto de repasar nuestra historia, la historia de América del Sur, esto que... impresionante lo que trajo sobre las comunidades afrodescendientes en América. Y además él, habiendo conectado con ese tipo de comunidades a través de la música, ¿no? Y con la historia y la cultura. Así que sí, interesantísimo, pero bueno, la productora de Fabio, que soy yo, no funcionó muy bien. Entonces... No, la verdad que, bueno, va a ser un placer, y aparte ya te ponemos en el compromiso que cuando Fabio diga voy, venís otra vez. Obviamente, sí. Porque es muy enriquecedor y es necesario, porque yo escuchaba
esos videos una y otra vez, como los videos de todas las personas que hablan, como las charlas que tenemos sábado tras sábado en Ecológicamente, y es súper contundente y no sé cómo calificarlo. Vos que sos profesora de literatura, por ahí me ayudas, no sé cómo calificar el hecho de algo que pasó hace tanto tiempo que se siga repitiendo. Tal cual, sí, a mí también me sorprende. Para mí estos estudios acerca de la conquista, la colonización, el avance colonial, la colonialidad mental, fueron un momento decisivo y que nos marcó muchísimo, del cual estamos saliendo. Por algo las comunidades hablantes del quechua sostienen que el cuti, que es un periodo de 502 años, 500 y pico, me puedo confundir un poquito, pero básicamente 500 y pico de años, es el momento en donde todo se da vuelta. Pero bueno, ya pasaron 500 años, o más por supuesto, en donde todo se dio vuelta y nos ha marcado hasta la actualidad. Y este es el momento en que estaría bueno que se vuelva a transformar todo y que volvamos a la Via Yala, por ejemplo. Pero bueno, un periodo de cuti tan largo tenía que pasar hasta el presente. Eso lo he escuchado, no es invento mío. Y la verdad que me parece que necesitamos esto de sentir, o mejor dicho, que nos quieren convencer que estamos progresando y en realidad estamos retrocediendo en el tiempo. Y en Misiones, por ejemplo, en Posadas, caminando por una plaza muy iluminada, con muchas luces, con muchos carteles de Felices Pascuas y todo, en una de las caminatas que realizamos con Marcela nos encontramos con una persona, después se sumaron un par, no voy a dar su profesión porque si no sería muy fácil de ubicar, y por una cuestión de respeto que no le dijimos que íbamos a mencionarlo al aire, pero sí voy a mencionar lo que nos comentaron. Sí. Ese lugar tan urbanizado, tan cementizado, era una villa. A esa gente la desplazaron. La exiliaron de su lugar, sí, de sus tierras. Entonces es todo el tiempo ver ese tipo de situaciones y ver en qué condiciones vivía esa gente y en qué condiciones pasa a vivir, con lo cual no hay mejora alguna, todo lo contrario, si vivían mal, pasan a vivir peor. Claro, el problema de la gentrificación trae el desplazamiento de las personas, de los humanos, ¿no? Como si fueran cosas que hay que reemplazar para embellecer la ciudad, horrible. Sí, bueno, hemos hace muy poquitos días, muy poquitas semanas, una persona que está haciendo su campaña hablaba de los fisuras y bueno, y esas sí, cosas que son tremendas, es decir, bueno, no quiero ver más, bueno, ¿dónde van a parar todas esas personas? Porque son personas a las que, si no esta generación, generaciones anteriores, en algún momento perjudicaron justamente estos modelos que nos hablan de tantas cosas. Pero bueno, está hecha la invitación, la productora no para de mirarme de un lado, del otro del micrófono, es como las agujas, el tic-tac. Del reloj. El tic-tac, sí. Bueno, que me va mirando como diciendo, tiene ya que está, el tiempo, cerra. Claro. Así que nos vamos a una canción, te invitamos a que sigas en Ecológicamente, esto es Radio Parque Vida, FM 105.9. Y escuchábamos recién a José Luis Aguirre con Guaynabalito. Qué lindo, y como sé que no podés dejar de mover los pies, decía. Y nosotros lo conocimos, Guaynabalito. Claro, un carnavalito y guayno, ¿no? Es hermoso. Y nosotros lo conocimos a él, Vani, y no sé si estabas una de las tantas veces que lo contamos en La Rioja, cuando fuimos el año pasado a Chilecito, en la fiesta de la Chaya. Hermoso, en un patio. Y veíamos a alguien cantaba muy bien. Nosotros no sabíamos quién era hasta que escuchamos sus canciones y bueno, y quedamos enamorados, sí. Unas letras preciosas. Y hablando de recorrer y todo eso, entre esto de que fuimos de acá para allá, en este último mes y medio más o menos, de Famatina, hicimos Famatina, después fuimos a La Plata a un intercambio de semillas precioso, organizado ahí, fuimos invitados especialmente por nuestra amiga Clapi, y conocimos también un grupo de personas, de vecinas que luchan por un humedal. Y hoy quiero contar... Ahí, en La Plata. Un humedal en Berisso. Berisso. Bueno,
Y hoy escuchaba uno de los mensajes del 2022 y le hablo a la productora que está haciendo su trabajo. Escucha, productora, escucha atentamente. Escuchaba un audio en el que hablaban qué bueno que están tratando la ley de humedales. El audio era del 2022. Estamos en el 2025. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a escucharla a ella. Julieta Colac, ella es de Vecinas Autoconvocadas del Humedal Urbano Génova, Bachug. Hola, ¿cómo estás, Julieta? Hola, ¿cómo andan, compas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, gracias por el llamado. Gracias a vos por estar ahí, gracias además por habernos recibido también con un abrazo cuando fuimos ahí a ese intercambio maravilloso. Ay, sí, sí, un gusto encontrarlos ahí, la verdad que sí. Aparte, decimos lo chico que es el mundo, bueno, realmente es chico porque nos habíamos visto hacía una semana en La Rioja. Y decíamos, Sí, sí, sí. ambos decíamos, ¿de dónde nos conocemos? ¿Dónde nos conocemos? Ay, sí. Qué bueno. Total, éramos tantos en Famatina que, bueno, viste, a veces cuesta retener caras, retener nombres de tanta gente que uno va conociendo en este camino, ¿no? Así es. Bueno, recién hacía una pequeña intro justamente sobre un audio que estaba repasando del 2022, 2021, de algunos de nuestros amigos, amigas que nos mandaban y una persona decía, qué bueno que están tratando la ley de humedales. Y yo me acordé de la charla que tuvimos con Nati. Nati es una compañera de Julieta a quien conocimos también en La Plata. Y pensaba en los humedales y esa euforia, esa efervescencia que hubo con esa ley de humedales que nunca llegó y ahora nos quedó claro que nunca iba a llegar. Sí, totalmente, la verdad que sí, pero sin embargo, en los territorios se sigue luchando, seguimos concientizando y seguimos habitando esos espacios, ¿no? Que muchas veces no son llamados por su nombre, como es en nuestro caso el Humedal Urbano Génova, en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, seguimos poniéndole el cuerpo, seguimos dándolo a conocer, llamándolo por su nombre y tratando de protegerlo de todas las aristas posibles que se nos ocurran, ¿no? Como bien decían, nosotras somos Bachú, un grupo de vecinas autoconvocadas, autogestivas, que nos conocimos por diversas causas y nos pusimos a trabajar destinando nuestro tiempo en la defensa del bien común. Y si querés contanos un poquitito cómo es la historia para aquellos que no conozcan, así como nosotros no conocíamos de la existencia de ese humedal, me parece que es súper importante para quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar más adelante. Sí, claro que sí. Berisso es prácticamente un humedal en toda su extensión. Es un partido independiente que está muy cerquita de La Plata, a 5 o 10 minutos de la capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata, y es prácticamente todo un humedal. O sea, Berisso está bordeado por el río de La Plata, que es quien abastece de agua a no solo Berisso, sino Ensenada, La Plata misma. Y funciona como buffer, bueno, con toda la importancia que tiene un estuario, ¿no? Y tiene múltiples, Berisso está atravesado por múltiples canales a lo largo de todo el partido, que se transforman en arroyos, canales, y se transforman en humedales. Y en el caso particular tenemos el Humedal Urbano Génova, que tiene más de 2 kilómetros de extensión, que atraviesa una de las principales avenidas de la ciudad. No son muchas las ciudades que tienen el privilegio de contar con humedales urbanos. Nosotros tenemos uno, pero bueno, no figura en ningún inventario, en ningún mapa. Se lo llama canal desaguadero o arroyo saladero. Tiene varios nombres, ninguno es el que la ciudadanía considera que tendría que llamarse. Si bien no figura en ningún mapa y en nada, ni en la gestión, ni en las políticas públicas, sí figura en el corazón y en el sentimiento de la ciudadanía. Sin embargo, tiene, obviamente, múltiples conflictos. Este humedal es un humedal artificial que fue creado por el Puerto La Plata. Cuando se construyó Puerto La Plata ya por 1890, bueno, se construyó también este canal
que con los años se fue transformando en un humedal, es decir, con flora y fauna característica. Es vegetación espontánea que fue naciendo y dando lugar a la aparición y a la reproducción de distintos tipos de aves, coipos, lagartos, etc. Y hoy es un espacio que, como es urbano, es utilizado por un montón de gente para hacer actividades de deporte, para fotografiar aves, para estar en contacto con la naturaleza, para sacar a pasear a los perros, etcétera, ¿no? Y al ser urbano tiene múltiples problemas también urbanos, ¿no? Como que mucha gente lo considera como depósito de residuos sólidos urbanos, también desembocan caños placales en él. Y también tenemos desde hace varios años un problema con la gestión municipal que organiza planes de limpieza, planes entre comillas, que consisten en erradicar la vegetación. Vamos a hablar con Laura Inés Méndez. Ella es comunicadora indígena e integrante de la comunidad Cueva del Inca, desde Jujuy. ¿Cómo estás, Laura? Hola a usted, estoy en contacto con ustedes. Muchas gracias por tomarte este tiempito que tenés ahí para charlar, para contarnos un poco qué es lo que sucedió. Vimos imágenes de un intento de desalojo muy violento, muy violento. Sí. Nada justifica la violencia y tampoco los desalojos a comunidades que ya habitan los espacios desde hace muchísimo tiempo. Así es, ¿no? La comunidad Cueva del Inca que tenía esta orden de desalojo para un miembro de la comunidad que la jueza Liz Valdecanto Bernal había determinado, ha ordenado el desalojo. Cuando se acercó el juez de paz preguntando por el miembro de la comunidad, se le dijo no estaba y que eso es territorio comunitario, y él dijo, bueno, vamos a proceder al desalojo, así que desocupen. Les damos media hora para que desocupen. Y nosotros dijimos, pero bueno, si no está la persona, ¿por qué tienen que desalojar a la comunidad? Porque la comunidad tiene relevamiento territorial de comunidad indígena, el RETESI, también tiene personería jurídica y también viene defendiendo el territorio de hace mucho tiempo, porque bueno, el que denunció es un hotelero que quiere ampliar su hotel y con estas, no sé, litigio judicial, la jueza no contempló el derecho de los pueblos indígenas como pueblos preexistentes, porque la comunidad nosotros los pueblos originarios formamos parte también de esta riqueza cultural milenaria en la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio mundial y natural de la humanidad por la ONU, reconocida de la UNESCO, lo que es paisaje natural por un lado, por los hermosos cerros de colores y demás, pero también por el paisaje cultural, o sea, la cultura misma viva, que la llevamos en lo cotidiano como pueblo originario, una ceremonia de la Pachamama, cuando hay una sahumada, cuando hay medicina ancestral o cuando hay tejidos y artesanías valiosas o danzas antiguas, o como decimos nosotros, nuestro calendario lunisolar, el Inti Raymi. Todo eso es paisaje cultural y nosotros tenemos sitio arqueológico en el territorio, más todo lo que implica los valores que han dejado nuestros ancestros, ¿no? Como pueblo Collasuyo, del Collasuyo antes de 1810 estábamos, el Estado provincial nunca entregó títulos de propiedad comunitaria, inclusive hay un fallo a favor de la comunidad del 2 de mayo de 2006, donde el juicio se llama Quispe y otros, donde se le ordena al Estado provincial que entregue los títulos de propiedad, entre ellas incluía Cueva del Inca. Con todos estos antecedentes legales de la comunidad, la Liz Valdecanto Bernal, la jueza, no contempló nada más que ordenar el desalojo a favor de este empresario hotelero. Y bueno, empezaron cerca de las 11 y algo, empezaron a más de 200 policías a rodear la zona y empezar a empujar y a ingresar al territorio, con lo que implicaba la conmoción social en la cual se encontraban los integrantes de la comunidad, porque no solo estaban los hombres ahí defendiendo, sino mujeres, los ancianos, los niños. Fue muy doloroso. Yo soy comunicadora social, estuve difundiendo por el originarios.ar, por Facebook. Tenemos una página web del colectivo de comunicadores indígenas que se llama originarios.ar, www.originarios.ar. Estábamos en Facebook difundiendo
Es muy doloroso porque uno veía cómo se acercaba la policía a empujar, a golpear. Y había una niña que yo la conozco de chiquita porque va creciendo, uno conoce a las infancias de la comunidad, y ahora ya adolescente de 14 años era, y decía, este es mi casa, no, no es mi casa, y la policía empujaba. Entonces es una situación tan violenta, de violencia institucional, porque para eso también el juez de paz dijo, en media hora ordeno el desalojo a la fuerza, y también detrás de todo eso estaba un tractor, una máquina con el logo de la municipalidad de Tilcara. Y después, como no pudieron entrar a la casa porque entraron miembros de la comunidad a esa casa donde iban a desalojar, la presidenta de la comunidad estaba adentro, una abuela, bueno, miembros de la comunidad, y no se iba a salir de esa casa porque la comunidad tenía determinado que se iba a tomar medidas extremas si querían quitar el territorio. Claro, porque este hotel quiere adueñarse de territorio de los pueblos originarios milenarios. Ahora la deuda histórica del Estado es entregar títulos de propiedad comunitaria, pero hacen la vista gorda con una deuda histórica de las comunidades indígenas y hacen sus fallos a favor de hoteleros, ¿no? Hay mucha especulación inmobiliaria en la quebrada de Humahuaca, porque de los que están en el poder, los que tienen el mapita y los planos en dirección de inmuebles, en el Instituto de Colonización, donde conocen las tierras y saben cuando hay gente abuelita, analfabeta y demás, del 2003 en adelante fueron avanzando para desalojar a todas personas que hizo uso, ocupación, que quizás no integraba comunidades indígenas, pero son indígenas originarios collas, y lo sacaron, así sacaron un montón de gente. Pero las comunidades indígenas, defendiéndose con su personería jurídica y con su organización comunitaria, fueron evitando el desalojo, y Cueva del Inca es un ejemplo en ese sentido porque hay varios litigantes, que uno de ellos es Mendoza, que empezó en juicio con la comunidad hace más de 20 años, y que siempre quiere desalojar a la comunidad, pero no ha podido, porque también hay que tener en cuenta que el gran problema, el grave problema de la jueza Liz Valdecanto Bernal, determinó el desalojo en Finca La Cortadera, cuando esa zona que es Sarahuaico, donde ocurrió la violenta represión, es una zona de sitios de riqueza arqueológica, con investigaciones de investigadores de arqueología, de antropología, del CONICET y de la UBA, que determinan qué es la quebrada de Sarahuaico. Es de la preexistencia, hay muchas evidencias como pueblo originario que tenemos. Y esa zona no se llama Finca La Cortadera, pero la jueza mandó a desalojar en Finca La Cortadera y la policía vino a golpear a la comunidad, y no se quedó conforme con ello de tanto golpe y todo el maltrato y la violencia, que fue brutal. Después fueron a romper la casa de una hermana, que ni siquiera estaba en la cuestión de la orden de desalojo. Entraron 2 personas, la policía rodeó esa casa y empezaron a dar mazazos, a romper las paredes y tirar todo, ¿no? El techo, todo. O sea, se sienten con mucha impunidad. Ese es el problema que se tiene con la justicia de Jujuy, con los jueces y con la complicidad de los sectores de poder político. Sabes que recién te escuchaba hablar sobre estos desalojos, esta violencia, y recuerdo que hace un par de meses, allá por febrero, fines de enero, hablamos también con, creo que era Laura Ibáñez, de una familia de la finca El Pongo, allá en Perico, Jujuy. Sí. Y fue tal cual. Bueno, en ese caso, 2 topadoras, más policías, intentando desalojarlos, intentando dejarles una sola hectárea, y ella contaba que había sido una donación de 37 hectáreas, por ejemplo, su familia, que tenían sus economías regionales, que tenían sus actividades familiares, y que bueno, que había hasta una persona fallecida por depresión, por haber sido despojada, desalojada de su lugar en el que por generaciones se vivían. En el caso de la finca El Pongo eran 100 años que venían habitando ese lugar. Bueno, un buen día aparecieron 2 topadoras, policías, desalojando. Así que esto parece que se está replicando en todo Jujuy, Laura.
Sí, 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 porque el año pasado desalojaron a miembros de la comunidad de la Quiaca Vieja, comunidad indígena Coya, en la Quiaca Vieja en zona fronteriza, y también en la zona de Guerrero, ¿no? Desalojaron a la comunidad de miembros de la comunidad de Guerrero y fue la misma jueza, Liz Valdecanto Bernal, ¿no? Y si ustedes investigan el apellido Valdecanto, tienen todo una antecedentes de estar siempre con el sector de poder. Y ahí vemos cómo el avance que tiene este sector parece una mafia organizada, podríamos decir, ¿no? Del poder judicial, del poder político, incluso del poder legislativo, porque si no, no hubieran aprobado la reforma constitucional, porque la misma reforma constitucional aprobada el 16 de junio de 2023, que fue aprobada entre gallo y medianoche a la madrugada, cuando las comunidades marchaban hacia la capital de Jujuy a decir que no se apruebe porque nunca habían hecho la consulta de consentimiento libre previo informado. Y esa constitución, esa reforma, que después las comunidades fueron hasta Buenos Aires a exigir que se dé de baja, la nulidad, se decrete la nulidad de la reforma constitucional, porque en varios de sus artículos le permite al Poder Ejecutivo hacer uso de tierras de propiedad comunitaria, o sea, de los pueblos indígenas. Y esto es una política de gobierno de Gerardo Morales, porque el 3 de mayo del 2016 ya había aprobado una ley 5915 de servidumbre de paso en propiedad comunitaria. O sea, querían con esa ley avanzar para lo que quisiera el gobierno, por eso había puesto de servidumbre de paso. Entonces, desde que llegó Gerardo Morales, la intención siempre fue avasallar y expulsar a todas las comunidades, a todos los que tienen como pueblo originario, a los campesinos también, y por supuesto, sin respetar ningún derecho, ni derecho ventiañal que tienen los campesinos, por ejemplo, Ajá. y no respetan los derechos de los pueblos indígenas, que es como pueblo preexistente, como dice el artículo 75, respetar la tierra que tradicionalmente ocupen, y si no la tuvieran, entregarles otras aptas y suficientes. Y respetar la cultura, por ejemplo. Y con esto de avanzar con la máquina y querer romper, la comunidad también es guardiana de los sitios, ¿no? De los sitios arqueológicos, de lo que es la madre agua, cuidar el agua, cuidar la madre tierra, tener nuestras ceremonias, ¿no? A la madre tierra, a la madre agua, al abuelo fuego, al tata inti. Todo hace una conexión y una herencia cultural tan valiosa, pero ellos quieren quitar el espacio territorial, y si la comunidad pierde el espacio territorial no tenemos vida, o sea, es una aniquilación, es una política de exterminio, y la jueza aplicó una justicia que era injusta, porque querían que directamente los pueblos indígenas no fuéramos del territorio. Y eso es un abuso, ¿no? O sea, nosotros no entendemos por qué no se pone a leer las leyes, por qué no lee los derechos de las comunidades indígenas, toma el hecho como sujeto individual a un miembro de la comunidad, cuando siempre la comunidad quiso presentarse como tercera litigante, porque esa persona que el Hotel Canto del Viento había iniciado acciones legales era miembro de una comunidad. Y empezaron con inventos y críticas, y la comunidad es sujeto colectivo de derecho. Y no pasa solo con la jueza, que no quiere ver que hay una comunidad existente, solo se dirige a acciones legales contra un individuo. La Intendencia de Tilcara habló en un medio local diciendo de que estos siempre son así, yo cuando gobernaba, porque él estuvo mucho tiempo en el municipio de intendente, Félix Pérez dijo, yo a las personas les ofrecí darle su título de parcela de individual para que puedan vivir tranquilos, y nunca quisieron. Pero ¿qué le pasa a este intendente? No quiere reconocer que somos sujeto colectivo, no es que le voy a dar, si son 100 familias, 100 títulos de propiedad individual. Es una comunidad, no es que tiene que retasearla y recortarla y entregar títulos individuales. No quieren ellos entregar los títulos de propiedad colectiva. Y esto ha sido muy grave porque Liz Valdecanto Bernal había determinado el desalojo y no lo hizo en el lugar correcto, porque Finca Cortadera no está ubicada en la quebrada de Sarahuayco. Bueno, Laura, importantísimo todo lo que nos contaste, esta descripción muy pero muy elocuente, y vamos a seguir en contacto porque es fundamental seguir como hacemos siempre. Amén. Desde que conocimos a
al Tercer Malón de la Paz ya hace mucho tiempo y vamos a seguir acompañando a la provincia de Qué bueno. Jujuy en estas situaciones. Sí, las comunidades hoy estuvimos reunidas en la asamblea, vinieron de Las Ánimas, de Yavi, de Cochinoca, del Valle, comunidades de Cieneguillas, comunidad Coya, de Abrapampa, bueno, varias comunidades del pueblo Humahuaca estuvieron presentes porque el avance es contra todas las comunidades, ¿no? Claro, Entonces con sabemos que en las diferentes... comunidades hay que buscar apoyo y organizarse. No, digo, con diferentes excusas. Claro, la pregunta acá que yo me hago es ¿para quién son las tierras, no? ¿Por qué Y se no? la quieren repartir entre ellos. Claro, Así como cannabis, la plantación de cannabis, lo de finca y pongo y todo eso tiene que ver con especulación comercial de un grupo sector muy reducido. O sea, mm, acá hablamos así como la época medieval, donde hay patrones, virreyes, por eso le decían en el mundo, o sea, en el pueblo muchas veces le decía a Gerardo Morales el emperador, porque se comportaban de esa forma, ¿no? Porque hacen sus leyes, sus decretos para expropiar todo y terminan ellos diciendo que eso es un negocio para el aceite de cannabis, para la salud, para las personas con enfermedad. Nunca rinden cuenta cuánto cultivan, qué es lo que es aceite de cannabis, qué exportan, cuánto es de ingreso, qué llega a la comunidad, ¿no? Al pueblo jujeño. Y ni hablar de los negociados que hacen que no informan ni de lo del litio que es la comunidad, las 33 comunidades de Salinas Grande y Laguna de Guayatayop, vienen denunciando porque el gobierno había habilitado 12.000 hectáreas cuando la comunidad nunca permitió. no hay Entonces, diálogo con la comunidad, eso es lo gravísimo que veo yo de... ninguneo. Sí, lo grave es eso, porque como se comportan como patrones de la época medieval, que no quieren hablar con un sujeto de derecho, que es un sujeto colectivo, que son las comunidades pueblo originario. Bueno, Laura, seguiremos en contacto y manteniéndonos al tanto e informados y tratando de informar y tratando de hacer conocer estas cosas que suceden. ¿Cómo se llama la asamblea? Si tiene un nombre ya, si ya se han Asamblea reunido. abierta, porque una vez al mes se van haciendo asambleas en las distintas comunidades y Se van convocando. Uy, públicamente todas las comunidades, ¿no? Y tomar acción para seguir defendiendo los territorios. Bueno, Laura, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Hablábamos recién con Laura Inés Méndez, comunicadora indígena integrante de la comunidad Cueva del Inca, sobre estas situaciones que están sucediendo en Jujuy y que venimos escuchando desde la época de Gerardo Morales como gobernador de esa provincia. O emperador. Bueno, resultó ser que después en el boletín oficial, después que él dejara su función como gobernador, en el boletín oficial salió su participación en una empresa minera. Y esto era advertido por el Tercer Malón de la Paz y por las comunidades que vinieron hasta Buenos Aires desde tan lejos y que no fueron escuchadas. no. Fueron escuchados y escuchadas por muy pocos grupos. Y realmente han sido invisibilizadas. Y vos sabés que hay una parte, y ya nos vamos a una canción para retomar con el programa, pero hay una parte que me quedó a mí muy ahí girando en la cabeza, y es esto de la subestimación, desestimación. Hoy escuchaba, de paso voy a pasar un chivo porque lo merece, en Revuelto Radio, ahí está nuestro amigo admirado Guillermo Folguera, en su programa Después de la Deriva. Y estaban las vecinas de Bransen. Y cuando ellas se oponen, esto fue en ese programa, lo estuve escuchando hoy, realmente muy bueno. Cuando ellas se oponen a las termoeléctricas, ¿qué les dijeron? Ustedes no saben, bueno, entonces, ¿qué tecnología usamos? El hombre ya por sí, ya en su naturaleza está contaminar. O sea, la subestimación, la desestimación
Bueno, de las propias formas de la comunidad incluso, porque Laura repetía todo el tiempo, entendí yo, que ellos se presentan como en comunidad, o sea, claro, sujeto, como un colectivo, que no es individual. Y que eso es su forma de sociabilidad y su forma de personería incluso. Y además, bueno, esto de la subestimación, bueno, vos que proponés esto de llevarte a una charla que venimos hablando hace mucho tiempo con Marcela fuera del aire, y digo, esto todo el tiempo te dicen, ¿y vos qué sabés de esto? Nada, el que sabés sos vos y el que tenés la tecnología sos vos. Entonces propone otra cosa que no sea contaminar, despojar, desalojar y criminalizar, violentar, reprimir y tantas cosas, todas del otro lado del camino de la vida, del camino que corresponde. Bien, entonces hacen eso, y además el individualizar, es muy importante este punto, Vani, que vos traes, porque tiene que ver con la fragmentación. O sea, yo fragmento, yo entonces te doy un título de propiedad a vos y dejo afuera al resto de tus hermanos, hermanas. Y quizás buscando favores personales también. No digo todos, pero en algunas ocasiones la política se maneja de esa manera. Y ves por qué es muy importante lo que traes vos en el programa, porque eso de Enriquillo fue una historia que no es el pasado, se repite. Tal cual. Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Se han llevado todo, se han llevado a todos, solo humo en mi aldea encontrarás. El recuerdo de mi gente vivirá. Dime quién soy, dónde estoy. ¿Y dónde voy? Dime quién soy, dónde estoy. ¿Y dónde voy? Mi nombre cambiaron, mi cultura destrozaron, pero nunca a mi alma alcanzaron. En mis venas se ha despertado la verdad. Sé quién soy, dónde estoy. ¿Y dónde voy? Sé quién soy, dónde estoy. ¿Y dónde voy? Comenzar un camino, liberar destinos, restaurando corazones y viejos sueños, corazones quebrantados, hechos nuevos, y la bruma huye del alma
se sacia. Buenas nuevas a los pobres, alegría. Se revela en nosotros la vida. Buenas nuevas a los hombres, alegría. Se revela en nosotros la vida. Sé quién soy, dónde estoy y dónde voy. Sé quién soy, dónde estoy y dónde voy. Dónde estoy, sé quién soy y dónde voy. Dónde estoy, sé quién soy y dónde voy. Sé quién soy, dónde voy. Esa es la canción. Una canción con mucha identidad de Guillermo Prein. Una canción que venimos utilizando y tiene mucho que ver con el programa, porque cuando empieza dice, bueno, nos han sacado tantas... Esto lo cambio yo, la frase la agrego yo. Nos han sacado tantas cosas, sin embargo, sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos. Y a pesar del panorama que tenemos a nuestro alrededor, no vamos a bajar los brazos. Bueno, Vani, ¿cómo la estás pasando? Muy bien. Bueno, la verdad que me parece... Me encantó lo que comentaba Laura de la resistencia organizada, de las asambleas, de las comunidades, como de una manera horizontal se están organizando. Eso sí me da mucha esperanza. Ahora, que vengan de afuera, ¿no? Desde un poder exógeno a aquellas personas y comunidades que se vinculan de esa manera con su tierra, eso sí me despertó un poco. Yo venía un poquito cansada porque estoy con mucho trabajo, pero esa indignación me despierta un poco de bronca, eso sí. ¿Ya tenemos la comunicación? Todavía no tenemos la comunicación porque justamente la próxima charla telefónica, si todo sale bien, tiene mucho que ver con esto. Uh-huh. Con estos poderes que, bueno, que avasallan, que van. Y una de las cosas que veíamos en estos viajes que fuimos haciendo con Marcela a Misiones, uh-huh, eran esas especies tan diversas en la vegetación. Increíble, las de Misiones. Y los monocultivos de pino. Y la deforestación. También, ¿no? Bueno, por eso. Y por tantas cosas muy similares como las que suceden en Chaco, vamos a hablar con una amiga, Maritza Pizzi. Ella es integrante de Somos Monte Chaco. ¿Cómo estás, Maritza? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, venimos de charlas como tantos sábados en plena lucha y recién hacía esa intro, ese comentario con el viaje que realizamos a Posadas y en el camino Entre Ríos, Corrientes, Misiones y bueno, y tantas especies que corren peligro, si no es por monocultivo, por la deforestación. Y ustedes ahí tienen una lucha con la deforestación grandísima. Sí, bueno, el desmonte ilegal abastece parte de la industria maderera del Chaco, entonces no lo quieren detener porque se frena una parte importante del negocio. Entonces se hace de cuenta que se persigue, pero en realidad se hace todo para encubrirlo, ¿no? Esta semana tuvimos un ejemplo más de eso. Contanos porque necesitamos saber y necesitamos que nuestras oyentes empiecen a saber que esto se va repitiendo desde hace muchísimo tiempo en todo el territorio.
Bueno, esta semana se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para aumentar las multas de los desmontes ilegales, lo cual uno no puede sino estar de acuerdo. Pero el lado B es que en la realidad esas multas no se cobran, hay 1.900 multas sin cobrar en la provincia del Chaco por desmonte ilegal. Y por otro lado, querían deslizar un artículo en el cual permitían a la persona que hacía el desmonte ilegal comercializar la madera. Entonces, bueno, se comercializa la madera, se paga la multa y siga. Finalmente, un diputado propuso que en vez de que lo venda el privado, que tuvo mucha oposición, digamos, sobre todo en las organizaciones sociales que nos habíamos presentado en la Comisión de Ambiente para rechazar esto, hubo un diputado de la CCC que propuso que se utilicen para la madera de los desmontes ilegales, se utilicen para instituciones de bien público. Así que en realidad no sabemos cómo quedó exactamente el proyecto, pero bueno, eso que proponía este diputado con la mejor buena voluntad es impracticable, porque lo que va a pasar es que le van a dar, ponerle 1 tonelada a la escuela, ponerle, y el resto lo van a vender en negro y con eso van a pagar su multa. O sea, lo que se está buscando es facilitar que la gente que hace desmontes ilegales no tenga mucho problema, digamos. Claro, es una vuelta, es como quien dice, como vemos en algunas películas, el malo que hace una pequeña obra de bien camuflando todo aquello que hay detrás. Sí, encima les vamos a agradecer, ¿viste? No es tremendo, porque digamos que el origen de esto es el desmonte. Claro, yo quería saber acerca de, o sea, dónde se suceden los desmontes, por ahí no lo escuché bien, y desmonte de qué especies y a quiénes afectan, además de a la propia naturaleza. Te contamos, Maritza, Bueno, que quien te hablaba es Vanina Mariateglia, Hola, la profe Maritza. de literatura latinoamericana, que tenemos el placer de compartir la mesa con ella. ¿qué tal? Bueno, cuando se hace desmonte se arrasa con todo. O sea, depende de en qué lugar del Chaco estás. El Chaco tiene bosque húmedo, semiárido, árido. O sea, tiene toda una gama, ¿no? Desde el sudeste hacia el noroeste. Va disminuyendo por cada kilómetro, disminuye 1 milímetro la cantidad de lluvia promedio. Y eso va haciendo que el bosque vaya modificándose, ¿no? Por ejemplo, tenemos al oeste el quebracho colorado, al sudeste tenemos el quebracho colorado chaqueño y al noroeste el quebracho colorado santiagueño. Van cambiando las especies, pero cuando se desmonta se quita absolutamente todo, o sea, queda la tierra pelada. ¿No? Eso, digamos, lo que se hace, se acordonan los residuos, por decirle, se saca la madera, a veces ni siquiera eso, y se le prende fuego a los cordones. Claro. Eso es lo que ocurre. Y están sucediendo en casi toda la provincia. Y sí, no se ha podido detener. Ahora hace poco, en la localidad de Tres Isletas, que queda, digamos, en el centro de la provincia del Chaco, para que más o menos se ubiquen, un empresario vinculado con muy vinculado con el diputado que presentó este proyecto para que se pueda vender la madera, hizo un desmonte muy grande y la justicia lo detuvo. No sé si finalmente lo lograron detener, pero hubo una orden de detención del fiscal, porque creo que después la jueza no aceptó, porque había desobedecido la medida cautelar que prohibía cualquier tipo de desmonte por 3 meses, ¿no? Por una denuncia que hizo la Asociación de Abogados Ambientalistas de la mafia de los desmontes. Ustedes a lo mejor escucharon algo. Entonces lo detuvieron por desobedecer a la justicia, pero no por hacer el desmonte, digamos. O sea, claro, el motivo de la detención fue la desobediencia a la justicia. Pero bueno, esperemos que eso tenga algún tipo de consecuencia, porque realmente no hay cómo pararlo. O sea, sinceramente,
No hay ley que detenga, porque hay mucha plata detrás, mucho negocio, hay mucho negocio inmobiliario detrás de eso. Ujú. Así que realmente estamos muy preocupados y muy angustiados con todo eso. Sí, recuerdo que hace un tiempo cuando hablamos con Maritza, nos contaba sobre la indigencia en Chaco. Digo, ¿por qué traigo este tema a la mesa? Bueno, lo traigo porque es algo fundamental para quienes nos escuchan, quienes nos vayan a escuchar o ver por la página de YouTube, tanto de Ecológicamente como de Radio Parque Vida, entender que esto no trae ningún tipo de desarrollo y progreso. Y también ahí sigo siendo reiterativo durante sábados y sábados y sábados y sábados, porque el fin es el mismo en todas las provincias. No trae Sí, absolutamente nada para la población. ustedes contaban que estuvieron viajando por Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y bueno, y el modelo de desarrollo para el chaqueño es ese, ¿no? O sea, sacar el monte nativo, poner pinos, poner eucaliptus, poner soja, y entonces va a hacer el progreso, ¿no? Y bueno, la verdad que eso no se da porque esa forma de producción concentra la riqueza en muy pocas manos y la mayor parte de la población va teniendo que abandonar sus lugares de vida, concentrándose en los cordones periurbanos, y así tenemos que Resistencia creo que es si no es el primero, el segundo lugar de mayor cantidad, el mayor índice de pobreza, del mayor porcentaje de pobreza del país. Bueno, así es la situación, tanto en Chaco como en Misiones, como en Jujuy, como en Catamarca. Lugares donde hay extractivismo, pero que hace muchísimo tiempo que tienen actividades extractivistas y los resultados son muy malos. A propósito de los desmontes, Maritza, me parece que es muy importante esto que vos contabas, que se arrasa con todas las especies, pero además es después cuánto tiempo lleva en recuperarse un bosque. No, en realidad lo que dice la ley de bosques de la restauración no se ha cumplido en ningún caso, no hay experiencias, y si las hay son mínimas, o sea que se habla mucho de restauración pero no se efectiviza porque no está claro cómo hay que hacer para hacer esa restauración, así que en realidad no ocurre esa restauración. Y estaba también leyendo, ¿sí? Lo que dicen especialistas, que la restauración nunca es al 100%. O sea, se puede recuperar, qué sé yo, un poco, pero nunca es una restauración al 100%, porque toda esa comunidad de vida que es un bosque no se recupera. Ayer una compañera que es bióloga decía que cuando queman los bosques desmontados, van quemando de la periferia hacia el centro, ¿no? Entonces toda la fauna que vivía en ese lugar queda acorralada y se calcina, ¿no es cierto? O sea, no tiene por dónde escapar, salvo las aves, calculo, pero el resto, las especies que tiene la fauna chaqueña, que es riquísima, ¿no? Digamos, el tatú carreta, el oso hormiguero, el oso melero, el aguaraguazú, qué sé yo, todos los bichitos que viven en nuestra zona quedan atrapados ahí en ese lugar y se mueren. Bueno, Maritza, te agradecemos un montón. Sí, adelante. Una pregunta, Maritza, entonces, ¿qué sería para ustedes lo que realmente habría que hacer ahora, o el gobierno provincial o el gobierno nacional, no sé, qué deberían hacer o qué se debería implementar en este momento para detener esto? Mira, nosotros lo que hace tiempo veníamos luchando era por un ordenamiento territorial que al menos no fuera regresivo, ¿no? O sea, nosotros como somos monte pensamos que no habría que desmontar ni una hectárea más, o sea, ya demasiado se desmontó, hubo demasiados desmontes ilegales y no habría que desmontar más, sobre todo en la región del semiárido, que es sumamente frágil. Un desmonte en esta zona no se recupera porque después se vuela el suelo, ¿viste? Se producen un montón de
de daños que ya no recuperás nunca más el monte que sacaste. Pero bueno, pongámosle que un ordenamiento territorial, al menos que no sea regresivo, o sea, que no transforme lugares donde se había decidido preservar el bosque en una zona donde se pueda desmontar. Eso lo mínimo. Y después lo que están fallando, por lo menos en la provincia del Chaco y intuyo que en muchos otros lugares, es los mecanismos de control. O sea, ¿Quiénes la ley deberían está, pero no... ¿Cuáles son los organismos, si ya están identificados y si existen, que deberían controlar? ¿Tenés alguna idea? Sí, la Dirección de Bosques, por ejemplo. Nosotros, como somos montes, que somos civiles, que nos manejamos con los recursos que tenemos, identificamos inmediatamente los desmontes y ellos nunca los encuentran, ¿viste? O sea, después, por ejemplo, van a detener una topadora, la detienen, pero después se van y la topadora sigue funcionando de noche. Eso sabemos que pasa. Es más, me lo dijo un exfuncionario de este gobierno que se fue porque se dio cuenta de lo que pasaba, que no hay cómo pararlas a las topadoras, porque, digamos, vos podés llevarte la llave, ponele, y ellos tienen otra llave. Claro. O sea, siguen trabajando las máquinas porque no hay recursos para poder llevárselas del lugar. Nosotros lo que proponíamos en una presentación que hicimos en la Comisión de Ambiente antes de que se promulgue esta ley de esta semana, es que las topadoras se desarmen y se vendan por partes, se haga una extensión de dominio, se desarmen y que no vuelvan al circuito del desmonte, pues si no es una cuestión de nunca parar. Claro. De nunca parar. Lamentablemente las actividades que tenemos desde hace décadas siguen y pareciera ser de nunca parar, y pasan los gobiernos y... O aparente, ¿no? Como un control aparente que no es eficaz. Esta pregunta que hacía esta pregunta que hacía Vanina recién es muy importante también. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué medidas deberían tomar? ¿Quiénes son a los que les corresponde tomar estas medidas? Y bueno, las respuestas de Maritza son elocuentes. Yo creo... Y esta es una inferencia totalmente personal, pero creo que no hay nada que sea casualidad. No estamos hablando de casualidades, sino de actividades que están planificadas y que, bueno, que tienen un objetivo, y ese objetivo se tiene que cumplir. Por eso las vueltas que siempre se le dan alrededor, sean legales o no legales, tienen el mismo fin en toda la región. Así que la lucha tiene que seguir en pie y no bajar los brazos por parte de las comunidades que, bueno, que lo vemos todo el tiempo, que no lo hacen nunca bajan los brazos, y de eso realmente uno se enorgullece. La Asociación de Abogados Ambientalistas hizo una denuncia hace unos meses denunciando la mafia de los desmontes. Y ahí están productores forestales, están funcionarios que tuvieron que renunciar porque ahora eran directores de bosques, pero habían sido los mayores desmontadores en la vida profesional, habían sido los que se dedicaban al desmonte, que habían tenido los mayores cantidad de planes de desmonte. Así, pasando de un lado del mostrador, ¿viste? Son siempre los mismos, o sea, cambia el gobierno, pasan de un lado al mostrador, se va ese gobierno, pasan al otro lado del mostrador, claro. Pero son siempre los mismos. Entonces denunciaron justamente que existe una mafia de los desmontes, de gente que hace negocio con eso, y no importa con qué gobierno, Chaco, ¿no? ¿Te estás refiriendo a instituciones del poder de la provincia de Chaco? Sí, en la provincia de Chaco, sí. Bueno, Maritza, te agradecemos nuevamente y vamos a seguir en contacto, porque esto es fundamental. Después escuchamos que después escuchamos todo el tiempo hablar del cambio climático y parece como ya una tomada de pelo. Nos toman por tontos. Además, en el Chaco lo hemos padecido terriblemente. Este verano ha sido realmente que no se sobrevivía. O sea, por ejemplo, en una semana en Sáenz Peña murieron 15 personas de calor, o sea, se murieron, digamos. ¿Qué es lo que no queremos ver? Tuvimos esas tormentas de tierra impresionantes que
cuando hay sequía, viste que los campos que están descubiertos, donde antes había monte, pero ahora hay tierra, se producían esas tormentas de tierra que tapan las ciudades, viste, impresionante. Tuvimos inundaciones, tuvimos epidemia de dengue, empezando en los lugares de más desmonte, o sea, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta que esto no puede seguir así, que tenemos que frenarlo, con freno de mano, digamos, no da para ver qué hacemos y ponernos a discutir? Acá hay una cuestión de emergencia. Bueno, Marisa, muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande para vos y para toda la comunidad de Chaco. Bueno, muchas gracias y gracias por interesarse por este tema. Abrazo grande. Hablamos. Abrazo, Chaco. Nos comunicamos. Nos comunicamos. Hablamos recién con Maritza Pizzi. Ella es integrante de Somos Monte Chaco, esto es Ecológicamente. Estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros, Marcela. No, 11 40 79 11 40 79 2402. El contestador es 49 12 105 9 49 12 105 9. Nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram tiene el mismo nombre, @ecológicamente_ok. Podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn, cualquier aplicación que se puedan escuchar las radio FM. Bueno, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, la productora hace... La productora, bueno, ya casi estamos con una llamada y estamos esperando que nuestro operador nos conteste y nos diga si está al aire. Ahí me hace, no sabía de piedra, papel o tijera, me hacía Gabri, piedra, papel o tijera, y tenemos en comunicación a Eugenia Segura, ella es de la Asamblea Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Situaciones, si las hay, delicadas, bueno, ahí también encontramos y muchas. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Un saludo para toda la audiencia. Un abrazo muy grande y muchas gracias por tomarte este tiempito para charlar con nosotros. A ver si me escuchan bien ahí. Nosotros te escuchamos perfecto, ¿eh? Te escuchamos re bien. Ah, buenísimo, yo escucho con un rebote. ¿Ahora? Ahí está mejor. Bárbaro. Bueno, decíamos, situaciones delicadas, venimos escuchando durante el programa de hoy, situaciones delicadas en Jujuy, en Chaco, bueno, donde el poder hace y deshace a su antojo. Y Uspallata es también un claro ejemplo de ello. Sí, mira, nosotros ahora estamos pasando, viste, por un momento en donde hay una campaña muy agresiva por parte de la megaminería, del gobierno, como sabrán, alineado con el intendente también, para quebrar la resistencia que tenemos en Uspallata desde hace ya más de 16 años, que venimos rechazando al proyecto megaminero San Jorge y rechazando muchos otros proyectos megamineros más también en la provincia. Y bueno, lamentablemente, bueno, nos ha tocado a nosotros acá en Uspallata ser como los conejillos de Indias, digamos, de una aventura autoritaria del gobernador que bueno, que todavía está en curso, del gobernador Alfredo Cornejo, y bueno, estamos en este momento, bueno, no sé si quieren que nos ponga en contexto, Sí, te escuchamos, sí, ponenos en contexto, sobre todo porque siempre hay personas que se van sumando al aire y además van a escuchar por primera vez seguramente cuando subamos el material. Bueno, a ver, para resumirlo brevemente, dos compañeros de nuestra asamblea, Mauricio Cornejo y Federico Soria, estuvieron presos políticos por una causa armada que hizo, que incluso el intendente quiso ser querellante, por suerte la justicia lo rechazó y toda la cuestión, pero digamos una causa armada que se hizo en base a una denuncia
falsa, digamos, sin pruebas, sin testigos, sin nada que sustente esa denuncia, y además bastante delirante porque el tipo se contradice, bueno, un montón de cuestiones, les querían imputar a los chicos el artículo 213 bis del Código Penal, que es el delito de coerción ideológica, básicamente traducido es terrorismo, ¿no? Es querer imponer las ideas o combatir las ajenas por medio de la violencia o el terror. Bueno, esto querían acusarlos, y la otra acusación era amenazas coactivas. Amenazas coactivas, sigue estando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La justicia provincial decide arbitrariamente privarlos ilegítimamente de su libertad. A Mauricio se lo llevan en un estado de salud muy precario porque él había tenido un accidente en moto unos días antes, y bueno, tenía heridas en el cuerpo, quebraduras, todas unas cuestiones, ¿no? Y bueno, la justicia provincial tomó esta decisión, pero ¿qué es lo que pasa? Que el artículo 213 bis es un delito federal, ¿no? Entonces, después de un montón de tiempo que no les dan la domiciliaria, que bueno, que los chicos sufren toda una serie de atropellos en su integridad psíquica y física, la jueza se declara incompetente porque dicen, claro, es verdad, el artículo 213 bis es un delito federal, entonces mandan la causa a la justicia federal. La justicia federal hace poquitos días dijo que no es de su incumbencia, que le parece que es una interpretación controversial, dice que sean terroristas, y que no ve ningún tipo de peligro ni daño para el Estado ni para la seguridad pública, y que le parece que es una cuestión entre privados. Básicamente la denuncia son un chisme de un almacenero de pueblo, viste, llevado a la enésima potencia. Bueno, entonces lo mandan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ayer la jueza Tula, que es la jueza que tiene la causa desde el principio, la jueza que tuvo preso a Mauricio en esas condiciones de salud, la jueza que tuvo bueno, toda esta cuestión, ahora dice que sí es de su incumbencia, y quiere que vuelva a la causa Mendoza. Entonces, bueno, con esto nosotros nos preocupamos nuevamente. Lo que corresponde es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida de quién es la incumbencia, y la jueza es como que se está tomando algunas atribuciones, viste, que tendrá que esperar a ver qué es lo que decide la Corte, ¿no? Y bueno, nosotros estamos con de nuevo la presión y el temor de que esto vuelva a estar en el coto de caza de Cornejo, que es la justicia mendocina, que bueno, responde a los intereses de la minera y a los suyos, como sin tener en cuenta que nada, los chicos han dado toda clase de pruebas de su inocencia, de su trayectoria, y bueno, y aún así seguimos estando en esta situación. Eugenia, hola, ¿qué tal? Yo soy Vanina, soy parte Hola. ¿cómo estás? Soy parte del equipo acá de la radio, y quería preguntarte, ¿qué piensan ustedes que entiendo la situación legal de estos compañeros tuyos y de la comunidad, pero también qué es lo que está poniéndose en juego? O sea, ¿qué buscan lavar quizás con el encarcelamiento, o resolver a favor de ellos con este encarcelamiento de tus compañeros? Y básicamente lo que buscan es amedrentar a la población. Ajá. O sea, si lo vemos como realmente es una proyección que están haciendo ellos sobre nosotros, los que están tratando de imponer sus ideas por medio de la violencia y el terror es justamente el gobierno y la megaminera, que bueno, por medio de esto está tratando de quebrar, como te digo, la resistencia
no solamente de Uspallata, de toda la provincia de Mendoza, que ha sido épica. Bueno, hay una película al respecto que es Historia del Agua de Mendoza. Realmente la resistencia acá es impresionante lo que pasó en torno al agua, porque para nosotros, para los mendocinos, el agua es sagrada, ¿no? Somos 3 oasis en el desierto y nada, nuestros ríos son fundamentales para todo, ¿no? No sé cómo Es muy transmitirles conocido, sí, el papel de la población lo importante que es para nosotros el agua. Y esto que están haciendo claramente es un intento de amedrentarnos. Ellos han salido, digamos, con los tapones de punta en ese sentido. Y bueno, nada, a Federico, digamos, en los medios masivos de comunicación, e incluso el mismo presidente de Parques Nacionales, que es la institución en donde él trabaja desde hace mucho tiempo, salió a decir que Federico es un delincuente, que tira bombas molotovs, que le pega a la policía y que quema niños, ¿me entendés? Y esa es la versión que están corriendo de un compañero que es un defensor del agua de hace añares, y bueno, ¿cómo explicarte? La sensación, y más que la sensación, ¿no? de estar luchando con toda una maquinaria que tenés encima del Poder Judicial, de los medios masivos de comunicación, el gobernador, el intendente, el presidente de Parques Nacionales, todos contra vos. Claramente lo que están buscando es eso. Tenemos ahora muy cercano, ¿no?, el caso de este chico de Chubut, que lo terminaron llevando al suicidio. Y nosotros justamente no queremos eso. Nosotros queremos manifestarnos democráticamente, expresar democráticamente todos los argumentos, las razones que nosotros tenemos para oponernos a los proyectos megamineros y a cualquier forma del extractivismo, ¿no? Porque Federico, por ejemplo, también ha sido un gran activista con el tema del fracking, con el tema de la quema de los bosques en la Patagonia, con el tema de las forestales, de las salmoneras en el sur. O sea, es un naturalista, es una persona que estudia la naturaleza, que camina los territorios y todo eso, y conoce, y está formado para leer informes de impacto ambiental, para contestarlos, es parte de su trabajo y de su saber, ¿no? Y bueno, justamente Minera San Jorge en estos momentos, en donde está presentando todos los papeles, ¿no?, del informe de impacto ambiental, iniciando todos esos trámites, y se están presentando los dictámenes técnicos, mete presos a una de las personas que en Mendoza, en nuestra asamblea, nos ayudan a trabajar esos temas, ¿no?, a comprender, a descifrar esos informes de impacto ambiental, a comprenderlos y a darle esa herramienta al pueblo para que sepa de qué se trata, básicamente. Y bueno, por eso te digo que no es casual que sea en Uspallata y que sea a los chicos a los que están persiguiendo con esta hazaña, que bueno, nosotros no vemos el momento en que se termine esta persecución y bueno, recuperen la libertad, porque en este momento están con libertad condicional los dos, recuperen la plena libertad, porque no solo son inocentes de los cargos que los imputan, sino que es necesario que estén libres para que puedan dar esa voz y transmitir a los pueblos todas estas problemáticas y todas las soluciones que nosotros tenemos, porque no se trata solamente de oponerse a un problema, se trata de encontrar soluciones. Y bueno, nosotros en Uspallata hace mucho que venimos tratando de que sea un área natural protegida, Uspallata Polvareda, que proteja la cuenca completa del río Mendoza, para sacarnos de encima las 317 concesiones mineras que tenemos en la zona. Importantísimo. Sí, importantísimo tener en cuenta esto que nos menciona Eugenia, porque es algo que se repite. Esto que sucedió en Chubut es muy grave, claro, y ya vamos a hablar seguramente el sábado que viene, Dios mediante, sobre este chico que se quitó la vida a pocas horas de conocer una sentencia.
era una asambleísta. No, me imagino el En- acoso, en el el acoso de... Claro, es muy importante porque es repetitivo. Estaba recordando y siempre recuerdo el caso de Nahuel Morandini, que era docente, es docente universitario y que también en Jujuy fue detenido por tuitear una pavada, un chiste acerca de el ex gobernador, hoy ex gobernador Gerardo Morales. Bueno, fue detenido, fue perseguido él, un compañero, por tuitear. Esto de la persecución, de la estigmatización, de la criminalización, y ahora con artilugios legales que te dejan expuestos de una manera e indefensos, Ujú. de Y una que manera dividen contundente. la población también, ¿no? Porque si los estigmatizan como terroristas, bueno, los presentarán, me imagino yo, como enemigos de la población, cosa que de lo que decía Eugenia, te entiendo, no sé si te entiendo bien, Eugenia, al contrario, ellos defienden los derechos de todos ustedes. Exactamente, o sea, a ver, es tan descabellado y tan desproporcionado, tanto el relato para demonizar a los compañeros que están siendo perseguidos, y esto, digamos, es un patrón que se repite en todos los territorios en donde están sucediendo este tipo de persecuciones políticas a personas que están ya sea defendiendo el agua o en una agrupación social que quiere, no sé, un barrio mejor, mejorar. Están persiguiendo a modo de escarmiento de estas maneras, viste, que bueno, son como intentos de corrernos el marco del Estado de Derecho todo el tiempo, de corrernos el marco de los derechos humanos. Y nosotros venimos sosteniendo, y por eso decimos que hay que poner tanto ojo sobre esta cuestión del artículo 213 bis para todos los luchadores de causas socioambientales de todo el país, porque esto que están queriendo ensayar en los chicos es en realidad un instrumento de cacería de los gobiernos, porque ¿por qué te imputan esto? Por pertenecer a una agrupación. O sea, no hace falta que vos hayas cometido ningún delito, ni ninguna falta, ni nada. Si alguien random o un infiltrado comete un delito en el marco de una movilización, en el marco de una manifestación, por más que vos estés haciendo todo re pacífico, re bien y qué sé yo, si el gobierno quiere, te puede imputar por ese delito. Entonces empiezan a elegir personas que les parecen simbólicamente importantes para dejar distintos tipos de mensajes, así como criminalizaron a esta chica Vic por la solidaridad, por la simple y sencilla solidaridad, bueno, lo criminalizan a Federico por la ciencia digna, por esto de brindarle herramientas a los pueblos para defenderse, o lo criminalizan a Mauricio porque Mauricio es el corazón de nuestra asamblea en el pueblo, es un tipo al que lo quiere todo el mundo y qué sé yo, y golpearlo a él es golpear al pueblo, ¿viste? Y así, ¿viste? Van... justamente no tenemos que permitirles que nos sigan corriendo el umbral de tolerancia a la violencia de Estado, ¿no? Que es con lo que nos están jugando todo el tiempo. Y le sumo a estos casos que mencionábamos recién, le sumo el caso de Jenny Luján en La Rioja, le sumo el caso de nuestros compañeras de Exaltación también, por tener una bandera que decía basta de envenenarnos, basta de agrotóxicos. O sea, es sistemático, es un ataque sistemático, es muy fuerte, y esto que hace hincapié Eugenia, nosotros lo venimos resaltando también en otras charlas que hemos tenido con ella, del artículo 213 bis. Atención con este tipo de cosas, prestemos atención, despertémonos de una buena vez, abramos los ojos, los oídos y empecemos a mirar y a escuchar, y dejar de ver y de oír tantas cosas que nos dicen. Exactamente, es un momento que tenemos que estar muy, muy, muy despiertos. Es un momento también, así como crítico,
es una gran oportunidad. Esto que nos ha sucedido y que hemos tenido que padecer, ¿viste? Al mismo tiempo nos ha servido para que se escuche en un montón de lugares, en todo el país e incluso fuera, que lo que nosotros estamos intentando es que la cuenca completa del río Mendoza protegida, que es el único río que abastece al oasis norte, y que bueno, ese en realidad antes nos costaba muchísimo que ese mensaje saliera más allá de los medios comunitarios que nos escuchan, digamos, y nos dan la palabra. Y ahora, bueno, estamos logrando que se escuche por todos lados y en el fondo esto es lo importante. Que nosotros podamos proteger la cuenca para sacarnos una vez por todas esta pesadilla, esta contaminación social, esta violencia estatal, paraestatal. O sea, este es el mundo que no queremos. No queremos empresas que se manejan así mafiosamente, que no queremos gobernantes que deciden a quién quieren encarcelar y nada, estas cosas, ¿no? Que ya las hemos superado como sociedad, que ya las hemos discutido, aprendido, pasado la elección una y otra vez. No queremos volver a caer en eso. Y este es el momento de frenarlo, porque viste la violencia la ves donde empieza, pero no sabes dónde termina. Entonces no hay que dejarla que avance en ninguno de los territorios, en ninguna de las maneras que nos están haciendo, sea concretas o simbólicas, o bueno, todo lo que nos está sucediendo, porque realmente creemos que otro mundo es posible, que es muy simple, que bueno, que tiene que ver con esto de la solidaridad, que tiene que ver con vivir en armonía con la naturaleza, con una cultura de la hospitalidad en vez de la hostilidad. Por eso nosotros queremos que haya turismo, esa es la vocación del pueblo, ha ido hacia el turismo y la agroecología y eso, y bueno, este mundo que está tratando de nacer, bueno, se ve permanentemente amenazado por justamente estas personas que intentan imponer una mega minera por medio de la violencia o el terror. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir con este tema también, como todos los que transcurren en Ecológicamente, porque es importante darles continuidad. Muchísimas gracias. También un abrazo para Mauricio y Federico, un abrazo grande y resistencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, seguimos en contacto, gracias por darnos este espacio y un saludo muy grande, mucha fuerza y mucha luz también para toda la audiencia. No tengamos miedo, al revés, agarremos el doble de coraje. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos recién con Eugenia Segura, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Y ahora sí, vamos a meterle esta aceleración final, porque tenemos a la profe que trajo material y tenemos una comunicación con una hermana que está con un hermano esperándonos también muy lejos y tiene mucho que ver con esto que hablamos durante el programa. Bueno, estamos a disposición, profe, que tengo el cuaderno. No, por favor. Qué malo que... No, bueno, yo estaba escuchando a todas las intervenciones que siempre son muy interesantes. Me doy cuenta de que me gusta preguntar. Y muy buenas preguntas. Es bueno. Muy buenas preguntas. Y bueno, escuchaba y por supuesto justo lo que yo había traído, que creo que es cortito, se vincula con la historia siempre, con los textos de la conquista, con descolonizarnos, ¿no? Pero está muy relacionado porque hablaron en varias ocasiones cuáles son las consecuencias nefastas que trae a veces el desarrollo como excusa, el desarrollo y el progreso. Cuando el progreso, por lo general, no digo siempre, no tengo la comprobación en el presente acerca de esa cuestión, de si el progreso siempre va en contra de la mayoría de las personas, pero en muchas, lo vemos evidentemente que todas estas ideas benefician a unos pocos
y perjudican a muchos, que entonces esa modalidad, por supuesto, tiene que ver con modalidades hipercapitalistas y todo, bueno, han comenzado no hace 100 años, 50 años, 100, ni 200 años. Esto ha empezado con la modernidad hace más de 500 años. Entonces, lo que llamamos ahora progreso y desarrollo, en un momento, en el siglo XIX, tuvo otros nombres, que fue la civilización y la barbarie. Como la civilización tenía que arrollar o ir a avasallar todo aquello que denominaba barbarie, con una frontera en el medio que ya sabemos que esas fronteras son arbitrarias. Es decir, ¿hasta dónde llega la civilización y la barbarie? ¿Qué es la civilización y la barbarie? ¿Qué es el desarrollo y qué no es el desarrollo? Si pensamos que el desarrollo tiene que ser un beneficio para las personas, bueno, ¿qué personas? ¿Todos o unos pocos? O los que algunos consideran que es el desarrollo importante para todos. Entonces, bueno, yo me voy mucho más atrás porque siempre les traigo definiciones y anécdotas del siglo XVI, que tiene que ver con el inicio de la modernidad, lo que se conoce como en la academia como la modernidad temprana, aunque ya era avasallante, por ser temprana no era livianita, sino que era fuerte. Y en ese momento, claro, no existían las palabras, ni desarrollo, ni los conceptos, ¿no? Ni desarrollo, ni progreso. Y la civilización no era pensada como en el siglo XIX. Sí existían los términos y los conceptos y las definiciones de barbarie y salvaje, ¿no? Que eran cuestiones que no se mezclaban. El bárbaro era simplemente el extranjero, el que estaba fuera de la ciudad. En la antigüedad, incluso más antiguo, los antiguos griegos, era el que estaba fuera de la polis. Ese era el bárbaro. Y el salvaje, en cambio, era, según las definiciones de Aristóteles, el que no llegaba a ser humano, porque tenía tantas características y actitudes de las bestias, que era un salvaje que no llegaba a ser inhumano. Ese es Aristóteles, que la verdad era bastante terrible. Como filósofo ha definido cada cosa, o sea, ha dicho que algunos humanos no eran humanos porque se comportaban como las bestias, entonces estaban más cerca de las bestias. También ha dicho que dentro de la ciudad y dentro del ámbito privado, los hombres son superiores a las mujeres, como el amo es superior al esclavo y como los adultos son superiores a los niños, ¿no? La verdad que Aristóteles ha definido, ha organizado Occidente, pero con algunos conceptos terribles. Pero con la modernidad, y acompaña esto el capitalismo y también lo que conocemos como la conquista de América, lo que Aristóteles definió para el ámbito familiar y el ámbito de la ciudad, eso se trata de implementar entre pueblos. Y ese es el inicio del colonialismo, donde así como para Aristóteles el amo era superior al esclavo, el hombre a la mujer y el adulto al niño, ciertos pueblos eran superiores sobre otros y tenían derecho de soberanía sobre esos pueblos. Bueno, entonces, esas ideas llevadas a la relación entre pueblos, incluso al ámbito del derecho internacional, justificaba el colonialismo. A mí lo que me llama la atención, bueno, son varias cosas en realidad, que primero que en los casos de avasallamiento que hoy escuchábamos, que fueron 3, si no me equivoco, Laura, Eugenia y me estoy olvidando, Maritza. Siempre son poderes ajenos al territorio que se sienten con el derecho, que se legitiman con un derecho que es sorprendente, termina siendo ajeno al derecho de las poblaciones y de las comunidades. Es decir, se legitiman o se justifican, mejor dicho, con ideas de progreso, desarrollo, que no tienen que ver con las poblaciones. Es decir, si en la modernidad algunos pueblos como se consideraban superiores a otros
consideraban que tenían derecho a avanzar sobre esos otros pueblos y colonizarlos, como pasó en la conquista de América, el imperio español, pero también era imperio austrohúngaro, es decir, Europa sintió la superioridad y por lo tanto el derecho de colonizar los pueblos nativos de América. Bueno, hoy en día existen otras justificaciones, otras ideas que terminan justificando, por ejemplo, que pueden avanzar sobre el territorio chaqueño. O que como hay en realidad los que están defendiendo naturaleza son terroristas, bueno, entonces se puede avanzar sobre esos espacios porque en realidad ellos son terroristas. Entonces todos estos sistemas colonialistas generan justificaciones que no son verdad, porque recién Eugenia nos contaba que en realidad Federico y Mauricio los defienden y defienden la naturaleza y defienden sobre todo la cuenca del río. Entonces, pienso que ya desde la modernidad, de la temprana colonialidad, hay que estar atento a las palabras, a las justificaciones y hablar desde la verdad de la gente, de los pueblos y de las comunidades. Lo último que quiero decir por ahí es que estudiando estos textos, estos discursos del siglo XVI, de la conquista de América, también me sorprende que en esa época en Europa se publican muchísimos textos que se llaman utopías o con nombres parecidos. Por ejemplo, el más conocido es la utopía de Moro, publicada en 1516, y que para reformar Inglaterra, bueno, Moro crea en su cabeza, inspirado en los viajes de Vespucci, de Américo Vespucci, crea una sociedad ideal en una isla pasando el océano. Y en realidad lo que hace Tomás Moro es una crítica a Inglaterra corrupta con este libro. Pero tiene por un lado una cara buena, porque él quería, por ejemplo, Tomás Moro quería reformar Inglaterra de esa corrupción. Pero por otra parte, esta emergencia, esta proliferación de textos y conceptos sobre la utopía tenía esta doble cara de la conquista americana, más allá de pensadores como Tomás Moro, Erasmo, etcétera, que no querían conquistar ni nada, no se les cruzaba por la cabeza. Porque en realidad lo que nosotros ahora llamamos desarrollo, progreso, modernidad, que tiene su cara oculta y que en el siglo XIX se llamó civilización y que tenía la cara de querer avanzar sobre los pueblos nativos, en el siglo XVI las utopías en realidad también tenían una cara oculta, que era la de volver el mundo utópico. Volver el mundo utópico era en realidad empezar una historia de cero en América. Y para eso había que eliminar a los nativos y nativas del territorio, o había que conquistarlos y transformarlos, porque lo utópico implicaba empezar de cero. Bueno, son ideas, coincidencias, no tan sin razón, como arbitrarias como parecen, sino que son coincidencias que muestran una cara bonita, como el progreso, el desarrollo, la luz del Renacimiento, se me viene ahora a la cabeza, la civilización, que en realidad esconden, como dice Walter Viñolo, una cara oculta que es el colonialismo y la colonialidad, que es la subalternización de las propias personas, en el sentido de que muchas veces somos las propias personas las que nos creemos mentiras como las de la civilización, el desarrollo y el progreso, cuando en realidad lo que esconden es el extractivismo. La profesora Vanina María Teglia, profesora de literatura latinoamericana, una super clase. Se entendió. Excelente. Y tal es así que, bueno, escuchamos hace muy pocas horas decir a alguien, bueno, dentro de muy pocos meses, en octubre, en Argentina van a tener elecciones. Yo lo que les pido es que mantengan el rumbo. Esas eran las palabras de Georgieva, una amiga
de quien una vez alguno que fue presidente dijo: todos nos vamos a enamorar de esta gente. Bueno, El rumbo. así está, ese es el rumbo. Ponen sus ojos en nuestro territorio porque somos muy amados para ellos. Ya vamos a la comunicación. Acá nos dicen en la operación técnica, porque nos están esperando, acá me avisan que nos están esperando para una llamada que vamos a tener, que tiene que ver con esto que vinimos charlando hoy también. De uno de los territorios, y más precisamente de Jujuy. De Jujuy. Sí, no puedo hacer dos cosas, ¿viste? Que siempre digo, no puedo hacer dos cosas a la vez, escribir. La tercera persona que yo me había olvidado mencionar es justamente Laura de Jujuy, ¿no? Ya tenemos No, la nombraste. en comunicación. En comunicación tenemos a Melín con un hermano que me dijo que él estuvo el día justamente de los intentos de desalojo, se llama David Méndez. Bueno, están los dos juntos, ¿verdad? Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy acá, sí, estoy sin Amelín porque Amelín está en otro cuarto escuchando la entrevista. Ah, muy Pero, bien, haciendo de para que productora. no se haga acople. Muy bien, mirá, qué clara que la tiene Melín, te mandamos un beso muy grande. Bueno, David, más allá de esta intro un poquitito más relajada, han vivido unas horas muy difíciles allá en la comunidad. Sí, tal cual fueron momentos muy duros de mucha violencia y bueno, la verdad que fue tremendo, ¿no? Fue mucha... lo que nos hizo acordar a lo que había sido el año 2023 cuando fue la reforma de la Constitución acá en Jujuy, donde sufrimos mucha violencia, todas las comunidades que nos opusimos, ¿no?, a esa reforma del gobierno de la provincia de Jujuy, que estaba armada para el saqueo, ¿no?, que aún está vigente y que se hizo a espaldas y con mucha violencia, ¿no?, a espaldas del pueblo, digo. Bueno, acá lo que nosotros hoy justamente estuvimos escuchando muy atentamente en el estudio es que el denominador común sigue siendo el extractivismo y utiliza herramientas como la violencia, la represión y el despojo para llevar a cabo esas actividades que parecen no tener fin. Sí, claramente, en este caso, ¿no? Acá nosotros en Jujuy tenemos el litio, ¿no?, que es muy importante en cuanto a lo que es como recurso estratégico mundial, que tiene que ver con el extractivismo y por el cual se vulneró a toda la población jujeña y demás en el 2023. En este caso, lo que fue la represión a la comunidad Cueva del Inca fue por el turismo, ¿no?, porque fue a través de un hotelero de Cantos del Viento, a través de una jueza que es Liz Valdecantos, que ordenó un desalojo a una comunidad violando el derecho a su territorio comunitario, ¿no?, que la verdad que fue muy, muy grave eso, porque terminaron yéndose con toda la policía, con el juez de paz, que fue Pedro Apaza, diciendo que se habían equivocado después de haber roto una vivienda, después de haber violentado a toda una comunidad, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay un extractivismo en todo sentido y que avanza muy fuertemente contra las comunidades, ¿no? Yo crecí en ese territorio y conozco a todos los hermanos que estuvimos ahí defendiendo ese desalojo, esa violación a nuestro derecho comunitario, y la verdad que fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy duro, porque se le rompió la vivienda a un integrante de la comunidad, y gracias a que la comunera se encerró en su domicilio
y amenazó con dar la vida si la sacaban de ahí. Se pudo frenar, más obviamente con todas las presentaciones legales que se hicieron de urgencia y contra toda voluntad de las instituciones, que tuvieron que recibir denuncias para poder hacer valer el derecho comunitario al territorio que había sido violado, porque nunca se había tenido en cuenta la participación de la comunidad en el juicio entre particulares, ¿no? Que bueno, es algo muy grave que estamos viviendo aquí en Jujuy, como la justicia nunca tiene criterios justos, ¿no? Porque la verdad que se desconoció el derecho de defensa que tenemos la comunidad, se desconoció nuestra ancestralidad y se dictó una sentencia entre particulares, sin hacer lugar a las presentaciones que habíamos hecho como comunidad. Nuestro abogado, que había hecho las presentaciones correspondientes para que la comunidad fuese parte y pudiera defender su territorio, nunca se tomaron en cuenta, y se avanzó con un desalojo totalmente injusto, violento, y que se frenó gracias a la articulación de varios sectores, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación que pudieron visibilizar la injusticia de lo que estaba pasando, con muchísimo impacto en la sociedad, sobre todo en Jujuy, después de haber tenido una reforma muy dura, que fue muy violenta también. Por otro lado, además de los medios de comunicación, las actuaciones legales de las abogadas de la comunidad, que a las corridas estuvieron tratando de hacer todas las presentaciones necesarias para que se valiera el derecho al territorio que tenemos comunidad. Y por otro lado, la comunidad poniéndole el cuerpo y peleándose contra toda la violencia institucional del Estado contra nuestra comunidad, ¿no? Muchísima cantidad de policías, de infantería, con jóvenes de nuestra comunidad decididos a prenderse fuego. La verdad que fue tremendo lo que fue ese. La verdad que a esta altura es una vergüenza, ¿no? Lo que hicieron, porque terminaron yéndose después de haber cometido toda esa violencia, diciendo que se habían equivocado del lugar, ¿no? La verdad que es muy grave lo que estamos viviendo acá, la falta de justicia, la falta de institucionalidad y el avasallamiento de todas las comunidades, ¿no? Eso como para resumir. Yo recién te escuchaba y pensaba, e invito a la reflexión, ya estamos muy recontrapasados, pero es importante que entre todos, todas, reflexionemos. Y recién vos nos contabas sobre esta violenta manera que tuvieron de ingresar, de intentar desalojarlos y después reconocer que había sido un error. En todo ese proceso hubo violencia. Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron procesados con la utilización de un artículo que se utilizaba en la dictadura militar, el artículo 213 bis, como terroristas, y tuvieron que pasar momentos muy difíciles por no hacer nada. Digo yo, en este caso, no solamente por la violencia que utilizaron las fuerzas para un intento de desalojo, sino que además se reconoció un error, porque no era el destino. Nada justifica la violencia. Digo, ¿cuál es la balanza? Bueno, ya está muy claro cuál es la balanza y qué es lo que se utiliza. ¿Cuál es la balanza? Bueno, ya está muy claro. Entonces, es muy importante esto. Por eso decimos, y te invitamos a vos que nos estás escuchando, reflexionar y que reflexionemos juntos. Porque la balanza que se utiliza, la justicia que tenemos, evidentemente no es pareja. Claramente, porque acá hubo como funcionario de la justicia
hubo un juez de paz, ¿no? Que es Pedro Apaza, ¿no? Que dio 30 minutos para que toda la comunidad se fuera, que si no iban a avanzar violentamente y que tenían la determinación y la orden de avanzar contra la comunidad, sin hacer valer, y eso que se le expresó en el momento apenas se entabló el diálogo, se le expresó que estaban dentro del territorio comunitario, que estaban violando nuestro territorio, se le expresó, se le dijo que no era una cuestión individual, y claramente hay una falta de equilibrio, ¿no? En esta balanza entre las comunidades, ¿no? Y el desarrollo y el extractivismo, que no solo es en base a los minerales, sino también en todo lo que pueda generar riqueza, ¿no? La quebrada de Humahuaca es patrimonio cultural de la humanidad, y la comunidad resguarda, nosotros resguardamos andenes, culturas, y hubo una decisión de avanzar, ¿no? De avanzar con la orden de la jueza Liz Valdecantos, sin ningún tipo de miramientos, y sin contemplar los derechos que nosotros poseemos. Claramente es una violencia de tremenda, ¿no? En este equilibrio, en esta balanza que mencionas, y es lo mismo, ¿no? O sea, o te acusan de terroristas o te quieren desaparecer por indígena, porque somos originarios de esta tierra y pareciera que no existimos, que no tenemos derechos, que no, nuestros animales no pastan en nuestra zona de pastura, que no vivimos, que no estamos, ¿no? Es una invisibilización tremenda, una decisión institucional a servicios del poder extractivista de desaparecernos, ¿no? Por ser lo que somos, por vivir en armonía con nuestra Pachamama y defendiendo nuestra cultura y nuestra forma de entender la vida, avanzar violentamente. Y creo que eso es inhumano, ¿no? Así que claramente tiene que ver con esa desbalanza que la verdad que es muy, muy grave, ¿no? Bueno, David, te agradecemos mucho este tiempo porque es muy tarde, nosotros nos hemos pasado, pero era fundamental esta comunicación. Me parece que es muy importante y cerramos así con alguna de tus frases que son muy importantes. Somos invisibilizados, no existimos para un gobierno que lo que quiere es arrasar con los territorios, entregarlos a las empresas que tienen sus planes, al turismo, a la minería, al negocio inmobiliario, al negocio de los desmontes de la madera. O sea, y de forma inhumana. Totalmente. Encima. O sea, nos quedamos, me parece que tiraste un par de frases muy importantes para que todas reflexionen y entendamos que somos un territorio, somos una misma comunidad que nos tenemos que defender, tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir nuestros corazones para entender que somos parte de lo mismo. Así que te agradecemos muchísimo, David, a vos, a Melín le mandamos un abrazo y nos vamos a ver seguramente muy pronto. Muchas gracias. Lo único que me gustaría también recalcar es el hecho de que a partir de la resistencia de la comunidad Cueva del Inca a un desalojo, hubo muchísima solidaridad de muchas otras comunidades de la provincia, hubo una fortaleza de la unidad en defensa de los territorios muy grande y que anima y que fortalece en estos tiempos que estamos viviendo, y que ojalá podamos replicar en todos nuestros territorios en defensa de la vida, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hablamos recién con David Méndez y le mandamos un abrazo otra vez y miles a Melín, a nuestra hermana que queremos tanto, esta hermana que conocimos alguna vez
en la ciudad de Buenos Aires cuando el Tercer Malón se hizo presente para reclamar por sus derechos y que siempre repetimos en Ecológicamente. Nos vinieron a advertir y a decir atención porque esto va a suceder en todo el territorio. Lamentablemente Chubut, lamentablemente Río Negro, lamentablemente Mendoza, lamentablemente Catamarca, La Rioja, Jujuy, Misiones, son Chaco, son testigos de que lo que nos venían advirtiendo iba a suceder y está sucediendo. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, y creo que era muy importante tanto escuchar a Laura como a David, que estaba acompañado de Amelín, a ambos del mismo territorio, porque los dos tenían cosas para decir, si bien muy parecidas, porque la situación es una, pero cada uno desde su lugar. Por eso la importancia de darles el aire. Y hay una cosa que me gratifica realmente, y espero que a vos también te gratifique, esto que acabo de decir, la solidaridad de las demás comunidades de la provincia, que se unieron, se juntaron, charlaron y entendieron, y espero que se replique como sucedió allá en Mendoza, ¿no? Defendiendo el agua, como sucedió con el Chubutazo. Lamentablemente ahora tenemos que sufrir el fallecimiento de Lautaro, que se quitó la vida a pocas horas de conocer la sentencia, que iba a ser absuelto, porque esas eran las novedades que han surgido en estas últimas horas justamente, pero entender que somos un territorio, que esto que está pasando y que parece muy terrible, como nos decía Eugenia, nos tiene que unir, nos tiene que dar más fuerza, tenemos que abrazarnos y caminar juntos. Así que bueno, Vani. Bien, muy, muy importante fue el programa de hoy, Yo creo que tenemos que entrelazarnos y esto que se viene dando, e insisto, es muy importante saber que estamos juntos, juntas en este camino. ¿Cómo la pasaron los chicos de la operación? Muchísimas gracias por todo lo que hicieron. Hemos tenido un pequeño corte, pero supieron sobrellevarlo y la verdad que era necesario y fundamental. Por eso nos retrasamos hasta ahora. A vos te decimos muchas gracias y vamos a estar juntándonos el sábado que viene para aprender juntos, juntes, a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisuán, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos.